Vamos a hablar de un tema que creo que a todos nos ha pasado, nos pasa, y si no le ha pasado, le va a pasar. El sentirse solo. ¿Ya? Hay muchas circunstancias que muchas veces nos hacen sentir solos estando acompañados. Y desde cosas tan prácticas como la amistad, como el matrimonio, como la hermandad de la iglesia, y muchas veces sentir que a veces ni siquiera Dios está ahí, pero Dios está. Así que vamos a hablar de ese tema. Y qué mayor ejemplo que cómo lo manejó el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que ver, por ejemplo, en Juan, vamos a ir a Juan 8:16, porque el tema está, ¿por qué yo me siento solo? Y que muchas veces es necesario sentirse solo porque las veces principalmente que nos sentimos solos, estando con gente, ¿cierto? Ya sea es porque estamos con una persona o con un grupo de personas, ya sea en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, donde sea, que no tienen el mismo propósito, que no tienen el mismo sentir. Entonces llega un momento en el interior de nosotros, ya sean cosas tan prácticas como el trabajo o cosas más profundas como el matrimonio, que sentimos que estamos mirando o remando hacia una dirección en la que las personas que nos acompañan no van en el mismo sentido. Y puede ser que nos sintamos solos porque nosotros estamos remando hacia otro sentido o porque la otra persona está remando hacia otro sentido. ¿Cuál es el problema? Que cuando estamos centrados en nosotros mismos y no estamos centrados en Dios, ¿cómo sabemos cuál es el verdadero sentido, el cual tenemos que apuntar? ¿Me entiendes? Porque cuando yo estoy en la carne, pienso que mi manera de ser, mi manera de pensar, ya sea en el grupo de trabajo, vuelvo, ¿cómo se llama? A reiterar, ¿cierto? Ya sea con un grupo de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Amigos, en la iglesia, o en el matrimonio, o en la familia, ¿cierto? Muchas veces yo pienso que mi manera de pensar es la correcta. Entonces, como los demás no están en esa misma sentir, obviamente me siento solo. Pero el tema está, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Y la pregunta es, ¿mi manera de pensar será la correcta? ¿Estaré yo remando para el otro lado creyendo que estoy remando en la dirección correcta? Porque puedo sentirme solo porque yo me estoy aislando. Puedo sentirme solo porque la otra persona no concuerda conmigo, ¿cierto? Y no me comprende. O puede ser que los dos estemos remando en una dirección equivocada. Entonces, Dios nos presenta el camino correcto. Y cuando hablo de un camino correcto, hablo de una manera de pensar, de una manera de poder enfrentar las situaciones, de un destino al que tienen que apuntar mis reacciones y mis decisiones. Cuando yo no tengo claro ese destino, ¿cierto? Mis reacciones y mis decisiones van a la deriva. Como me siento en el momento reacciono o como me siento en el momento tomo una decisión. Incluso desde un punto de vista práctico, ¿cierto? Una persona adulta es considerada adulta, ¿cierto? Cuando sus decisiones la toma según una meta que tiene determinada en su vida, ¿cierto? Si yo vivo en cada etapa de mi vida, yo primero tengo, ¿cierto?, una función, por ejemplo, terminar mis estudios. Entonces, todas mis decisiones, dónde voy a vivir, cómo se llama, qué es lo que voy a hacer, va centrado en que me facilite, ¿cierto?, en poder terminar mis estudios porque es mi meta. Después, quiero casarme. Entonces, todas mis decisiones, dónde voy a vivir, qué es lo que voy a hacer, se va a centrar en que yo pueda estar en la mejor condición para poder emprender una familia. ¿Cierto? Quizás tener ahorros, quizás conseguir un mejor trabajo, ¿cierto? Y cuando ya estoy casado, ¿cierto? Ya tengo que emprender una familia, hijos, ¿cierto? Y todas mis decisiones van a ir en poder tener o poder estar en la mejor condición posible, porque nadie está 100%, ¿cierto? Ideal cuando llegan los hijos, ¿cierto? Para poder empezar a emprender esta tarea. Y después cuando tienen los hijos y vienen metas tras metas tras metas, ¿cierto? Entonces, cuando yo no tengo metas, ¿cierto? Desde el punto de vista de cosas naturales,
obviamente voy a tomar decisiones equivocadas. Voy a tomar un préstamo que no debería haber tomado, un crédito que no debería haber tomado, porque no tengo prioridades. Las metas me hacen a mí poder ordenar mis prioridades y saber que porque mucho quiera algo, poder entender que quizás no es mi prioridad, ¿cierto? Eso habla de un hombre o de una mujer madura. ¿Amén? Entonces, eh, desde ese punto de vista, ¿cierto? Nosotros podemos entender de que con Dios, Dios nos va a trazar, ¿cierto? Realmente cuál es la meta y la dirección que tenemos que tomar. Y eso es determinante para que los momentos que nos sintamos solos, entendamos que no estamos solos. Vamos a leer el primer pasaje que les dije, Juan 8, 16. ¿Qué mayor ejemplo que el Señor Jesucristo? Porque Jesucristo tenía todo para sentirse solo. Era el único en su clase, el único Dios encarnado. No había nadie más. Era el único que había conocido al Padre, porque dice, yo salí del Padre. Era el único que entendía su propósito para dónde iba. Incluso sus discípulos no entendían que él iba a tener que padecer y morir hasta que él resucitó. Entonces, era, era el único que tenía, ¿cierto? Eh, todo para sentirse solo. No. Vamos a ver Juan 8, 16. Dice, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo, o no estoy solo, sino yo y el que me envió el Padre. Y aquí hay una frase importante que quizás cuesta ver, pero dice, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino mi Padre que me envió. Y ahí entra el tema del envío. Jesús tenía claro cuál era su propósito, hacia dónde apuntaba, hacia dónde tenía que llegar. Y eso le hacía tener la certeza que no estaba solo, aunque estuviera solo, porque tenía muchos discípulos. Dice, ¿cierto?, en las escrituras que eran más de 12. Había una multitud de discípulos. Hubo un tiempo en que el Señor Jesucristo fue muy famoso, ¿cierto? Y todos querían ser sus discípulos. Y hubieron temporadas donde no era tan famoso, sino que era odiado y prácticamente tenía muy pocos discípulos. Sin embargo, ni aún podía tener una relación de amistad con sus discípulos. No porque él no quisiera, sino porque no entendían hacia dónde iba. ¿Cómo les iba a abrir su corazón? Y vemos de que hay cierto, una vez donde él va al huerto, cierto, en Getsemaní, donde toma a 3 que son los más cercanos, y le dice, oren conmigo por favor, porque mi alma está angustiada hasta la muerte. Y en esa oportunidad donde él pidió ayuda, esos 3 se quedaron dormidos y no pudieron estar velando una hora. ¿Se dan cuenta? Entonces tenía todo para sentirse solo. ¿Con quién lloraba? ¿Con quién hablaba para decir, sabes qué? Me siento solo, tengo tristeza, tengo angustia, tengo incertidumbre de lo que sé que voy a padecer, porque sé que me van a azotar, sé que me van a hacer esto, que voy a ser avergonzado. ¿Con quién hablaba esas cosas? Pero ¿qué lo hacía saber que no estaba solo? Porque sentimentalmente uno se puede sentir solo, pero ¿qué lo hacía saber? Que él tenía la determinación de entender hacia dónde iba, tenía la determinación y tenía él la diligencia de estar constantemente en el propósito de Dios. No es algo más, no es algo que yo diga, yo vengo de Dios, voy para allá, ¿cierto? Y soy de Dios. Listo, nunca más me voy a sentir solo. Es una diligencia diaria que se traduce en la búsqueda de Dios, de yo estar constantemente empezando mi día, empezando mi vida, tomando mis decisiones, mis reacciones, entendiendo que lo que voy a hacer tiene que ir conforme a lo que Dios espera que yo haga. Jesús no hizo nada de sí mismo. Y ahí está el centro de no sucumbir ante la soledad. Porque yo les aseguro, hermanos, que nos vamos a sentir solos.
estando acompañados, estando casados, teniendo una casa llena de hijos, nos vamos a sentir solos. Estando sirviendo a Dios, nos vamos a sentir solos. Y yo creo que aquí todos ya tenemos quizás nuestros años y creo que todos hemos pasado esas circunstancias de sentirnos solos. Entonces, son cosas de la vida, son cosas que el cristianismo no evita. Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. De mí depende la reacción, cómo yo lo voy a abordar. Porque si yo me quedo en esa soledad, mi alma se va a enfermar, mi alma se va a amargar y voy a terminar amargándome con Dios. Voy a terminar sintiendo que Dios me abandonó. ¿Y saben qué? Desde el punto de vista lógico, es tan ridículo pensar que Dios me abandonó. Si se hizo hombre, entregó a su hijo en la cruz y pensar que habiendo hecho todo eso, me va a dejar solo, llega a ser ilógico. Entonces, pero tenemos ese pensamiento ilógico porque nuestra mente o nuestra alma se enferma, porque nuestra alma y nuestros sentimientos fueron creados por Dios para estar en el propósito de Dios. Cuando nuestra mente, nuestra alma y nuestras emociones no están en el propósito de Dios, no están en el ambiente para el cual fueron creados. Yo un día fui con el auto, con cierto, el que tienes tú, cierto, el Volkswagen, a unas termas donde había un camino que no era para el Volkswagen, era para una camioneta. Yo fui igual. Y pasé por un río, incluso todo. Después le tuve que cambiar la bandeja, ciertos amortiguadores. ¿Por qué? Porque el auto ese no fue creado para esa condición del terreno. Pasó igual, pero se dañó. Nosotros no fuimos creados para vivir en el pecado, ni para vivir en la naturaleza pecaminosa, centrado en nosotros mismos. Entonces, cuando vivimos en eso, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestra mente se enferma, se desvirtúa, porque nuestros sentimientos y todo lo que tenemos fue creado para estar en la voluntad de Dios. Y por eso vino Jesucristo, para restaurar todas esas cosas. Porque nosotros ya estamos contaminados con el pecado, por eso que envejecemos y terminamos muriendo, porque Dios no nos creó para morir. Por eso vino Jesucristo a darnos vida eterna. Amén. Entonces, Jesús dijo, no estoy yo solo, porque el que me envió es el Padre. Y ahí estaba. ¿Por qué no se sentía solo? Porque tenía claro que lo había enviado el Padre y a qué lo había enviado el Padre. Entonces las circunstancias donde él sentía ese sentimiento, que probablemente sí lo sintió, vamos a Juan 16:32. Entonces cuando sentía ese sentimiento, se enfocaba en la determinación que tenía de hacer la voluntad de Dios. Vamos a ver Juan 16:32. Dice lo siguiente. He aquí la hora viene, y ha venido, que seréis esparcidos cada uno por su parte, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Entonces nos encontramos que Jesús sabía lo que iba a pasar, pero no se centró en su soledad, se centró en que cada palabra y cosa que tenía que decir la tenía que decir en el momento determinado para hacer la voluntad de Dios. Esa frase que les dijo a sus discípulos, se los dijo porque sabía que tenía que decirla para que después, cuando él resucitara, entendieran que Jesús ya se los había dicho. Si él no lo decía, fallaba. Hubieron muchas cosas que Jesús hizo para que se cumpliera la voluntad de Dios y lo hizo en la agonía. Por ejemplo, cuando él está crucificado en la cruz, él podría, ¿cómo se llama? Él podría, ¿cómo se llama? Haber dicho, como muchas veces uno dice, ¿cierto? Yo ya estoy cumpliendo. ¿Qué más quieres de mi Señor? Estoy padeciendo por ti injustamente porque yo no pequé. O sea, no hay nadie que pueda decir eso. Solo Jesús puede decir. Estoy colgado aquí en la cruz
estoy haciendo tu voluntad, aquí estoy, me entrego. No digo nada, espero, ¿cómo se llama? A morir, ya que esto pase pronto. Pero aún en esa agonía, dijo, yo tengo que decir esto. Y en su dolor, en su agonía, dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y todas las frases que nosotros sabemos que dijo en la y que de adrede en las escrituras dijo, para que se cumpliera la escritura, dijo, Padre, en mis manos encomiendo tu espíritu. Todas esas son frases que él había estudiado en los salmos que él tenía que decir. ¿Me entienden? Entonces, hacer la voluntad de Dios no es pasivo, es activo. Jesús hizo muchas cosas para que se cumpliera la escritura, no esperando que el Padre las hiciera externamente. Él sabía, yo tengo que hacer esto en este momento determinado, y a eso nos quiere llevar Dios, a que nosotros seamos hacedores de su voluntad. No un barco que va, ¿cómo se llama?, a la deriva, esperando que la corriente de Dios me lleve a hacer su voluntad, porque eso no tiene ningún mérito. El mundo, el impío, el que no conoce a Dios, es llevado por la voluntad de Dios a donde Dios lo quiere llevar, pero inconscientemente. Entonces, ¿qué diferencia tenemos nosotros? Que nosotros debemos ser hacedores, voluntarios, diligentes y conscientes de qué es lo que Dios quiere que haga. Y eso se traduce en cosas tan prácticas como cuando tengo una pelea con mi cónyuge, tengo un problema que enfrentar con mis hijos, una crisis financiera o cualquier tipo de crisis, ¿cómo reacciono? ¿Qué le voy a decir a mi hijo? ¿Qué le voy a decir a mi cónyuge? ¿Cómo le voy a contestar, ¿cierto?, a mi jefe? ¿De qué me voy a reír en estas circunstancias? ¿Me voy a reír? ¿Me voy a enojar? ¿Me voy a molestar? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo reacciono? ¿Qué digo? ¿En qué tono lo digo? Tenemos la oportunidad y tenemos el deber de hacer la voluntad de Dios más cerca de lo que creemos. No hay que esperar predicar, tener un ministerio, que Dios me envíe a donde me quiere enviar. Tenemos que empezar, como yo siempre les digo, en la familia, en la escuela y, y más que una escuela, el campo más importante que tenemos para hacer la voluntad de Dios. Amén. Yo no saco nada con cantar o predicar si no quiero hacer la voluntad de Dios en cada aspecto de mi vida. Porque cualquiera puede cantar. Hay canciones mundanas de gente impía que no es cristiana, que hablan de Dios y en cierta manera le dan gracias a Dios por ciertas cosas. Incluso hay cantantes cristianos y en muchas letras que uno canta en los cultos que ni siquiera son verdaderos cristianos. Entonces, y así también hay predicadores, hay los, ¿cómo le dicen ahora? Los coaching, ¿cierto? Que dan palabras de motivación, psicólogos, psiquiatras que son excelentes, muy buenos, incluso muchas veces mejor que lo que uno puede predicar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que usted sepa hacia dónde va, porque de eso depende la madurez como hijo o como hija de Dios. Nadie le dice que es fácil, pero para no caer en sentirse solo y sucumbir ante eso, necesita saber hacia dónde va. Entonces, por eso Jesús puede decir, pero no estoy solo, aunque no vio al Padre al lado de él, sino que literalmente se quedó solo. Y no simplemente fuera de compañía, sino que lo abandonaron en el momento que necesitaba ayuda, cuando iba a padecer, a morir. Y más encima, Pedro, que quizás era, ¿cierto?, el que estaba más cerca, lo negó. Y él vio cuando lo negó, porque dice de que cuando él negó, Jesús lo miró, probablemente escuchó cuando lo negó. Entonces, ¿cómo Jesús hizo para poder llegar hasta el final sin sucumbir ante eso? Teniendo claro que lo que estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero quiero que no se confundan, porque la voluntad de Dios es activa y muchas veces creemos que es pasiva.
Creemos que todo lo que hacemos es la voluntad de Dios porque somos especiales. Y no es así. Usted no es especial en ese sentido. Todos nosotros somos pecadores. El especial aquí es Jesús, porque Él fue el que se puso por nosotros. Entonces, no todo lo que usted hace es la voluntad de Dios, no todo lo que usted siente es la voluntad de Dios. Usted tiene que ejercer un trabajo, una diligencia, una búsqueda para saber si lo que está haciendo es la voluntad de Dios y principalmente para saber si lo que va a hacer, lo que va a decidir es la voluntad de Dios. Y eso lo tiene que hacer a través de la comunión con Dios, a través de la escritura, de la oración, de la comunión con los hermanos, como hoy, ¿cierto? De usar las herramientas y usar el cuerpo de Cristo en la iglesia para poder adiestrarse y saber si está en la voluntad de Dios. Amén. Necesita usted diligentemente entender la voluntad de Dios, porque si no estudia la escritura, si no busca ser libre, si no busca ser discipulado, ¿cómo va a entender cuál es la voluntad de Dios? Las escrituras dicen, ¿cierto?, que nos desconformemos de este mundo, de lo que hemos aprendido en nuestra infancia, con nuestros papás, con nuestra experiencia, y empecemos a transformar nuestro entendimiento para que comprendamos realmente cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso no lo hace Dios, eso lo hace usted. La Biblia dice, desconfórmense al mundo y empiecen a ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En ningún momento dice, esperen que Dios lo haga. Dios ya le dio vida nueva, le dio la conexión con el trono de gracia. Y usted tiene que renovar su mente, su forma de pensar. Usted es el que hace eso. ¿Amén? Entonces, para que no se sienta solo o no se sienta sola, o para que cuando se sienta solo o se sienta sola, porque se va a sentir solo, se va a sentir sola, no sucumba, tiene que estar haciendo la voluntad de Dios, hacia dónde va. Y esto no es algo general, es personal. ¿Qué tipo de hombre Dios quiere que usted sea? Porque yo soy joven, ¿cierto? Tengo, voy a cumplir 10 años ¿cómo se llama? Con Marcela en el matrimonio. Tengo 2 hijos pequeños, todavía me queda un tremendo camino por recorrer, ¿cierto? Pero todos tenemos una etapa diferente. Tú eres más joven que yo, ¿cierto? También, también aquí, ¿cómo se llama? Ustedes están corriendo otra etapa en sus vidas. Ya son abuelos, tienen otras condiciones. Entonces, ¿qué tipo de hombre quiere Dios que yo me convierta ahora? No que lo vea cuando cumpla 80. Ahora, ¿qué tipo de hombre quiere que sea yo? ¿Qué tipo de esposo? ¿Qué tipo de trabajador? ¿Qué tipo de hijo de Dios? De hermano en Cristo Jesús, de hijo de mis padres, de hermano de mis hermanos sanguíneos. ¿Qué tipo de hombre debo ser? ¿Qué tipo de esposo debo ser ahora? Porque no es lo mismo ser un esposo que tiene 20, 30, 40 años a ser un esposo que tiene más edad. No es lo mismo ser un trabajador que está partiendo recién con todo el ánimo, el vigor, a ser un trabajador que ya lleva 40 años trabajando, tiene más experiencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de persona quiere que sea yo? ¿Qué tipo de mujer Dios quiere que sea usted? Porque no es lo mismo ser una esposa joven a ser una esposa ya no tan joven. No es lo mismo estar casada a no estar casada. No es lo mismo ser soltera a ya haber vivido un matrimonio que se rompió, que se terminó, etcétera, etcétera. No es lo mismo. Entonces, ¿qué tipo de mujer Dios quiere que sea? ¿Cómo maneja su relación? ¿Cómo maneja su sexualidad? ¿Cómo maneja su carácter? ¿Qué tipo de mujer Dios quiere que usted sea ahora? Usted dirá, hermano, está siendo muy drástico, porque cuando usted dice esas cosas, yo me miro y digo, pobre de mí, ¿cierto?
porque no soy lo que Dios quiere, pero hermano, sí es obvio que no somos lo que Dios quiere, porque si no ya estaríamos en el cielo, ¿o no? Pero tiene que tener claro hacia dónde va, hacia dónde Dios quiere llevarla, o hacia dónde Dios quiere llevar, porque si no, ¿cómo voy a saber cómo reaccionar ante un conflicto? ¿Cómo voy a saber tomar una decisión? Incluso cómo manejar mi salud física, o manejar mis emociones. ¿Cómo voy a saber si no sé para dónde voy? ¿A quién recurro? ¿Qué hago? ¿Me entiende? Entonces, usted tiene que descubrir a través de la escritura, a través del discipulado, de la búsqueda de Dios, de la comunión con la iglesia, qué tipo de hombre o mujer Dios quiere que usted sea ahora. Amén. Y eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Descubrir el hombre que el Padre lo mandó a hacer. Tenía un compromiso ferviente, una determinación estricta con estar haciendo en cada momento la voluntad de Dios. Porque la mayor parte de su vida él no fue el ministro del Padre, aunque siempre lo fue. Pero a los 30 años más o menos recién empezó su ministerio. Entonces, en cada etapa de su vida tenía que ser el hombre que el Padre quería que fuera. Y así también nosotros. Amén. Entonces, hermanos, nos encontramos a Jesús en el huerto de Getsemaní, orando solo, y ahí vemos que se mantuvo la determinación del Padre, porque lo que buscó en la oración no fue salir de la aflicción. Fue, Señor, si esto es tu voluntad, que se haga la y no la mía. Amén. Nos encontramos con un Señor Jesucristo que cuando está colgado en la cruz dice las frases que están en los salmos. Eloí, Eloí, lama sabactami, ¿cierto? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque sabía que las tenía que decir. ¿Cómo se llama? Y cómo se llama, muchas veces, ¿cierto? Hay gente que intenta, ¿cierto? Intenta explicar por qué Jesús dijo eso. Y creo que hay una respuesta simple y bíblica, porque estaba escrito que lo tenía que decir. Que puede haber, o sea, reflejado un sentimiento, yo creo que más que un sentimiento, refleja mostrarle a la audiencia, que somos nosotros, porque lo leemos en las escrituras y los que estaban ahí, ¿cierto? Que él estaba siendo entregado por el Padre al castigo por el pecado. Porque no creo que él se haya sentido abandonado por el Padre. Lo dijo porque estaba escrito, para que nosotros entendiéramos que el Padre lo abandonó en cierta manera, entregándolo al castigo por el pecado. Que hubo un momento que el Padre tuvo que desatar su ira sobre Jesús. Y Jesús sabía que era necesario. Entonces, así nosotros, hermanos, para que los momentos de soledad podamos mantenernos sanos, debemos entender hacia dónde vamos, en qué Dios nos quiere convertir. Y no solamente saber, sino estar en ese trabajo y en ese proceso. Amén. Vamos a orar. Antes de orar, porque ¿saben qué es lo más importante? Estar trabajando en aquello, con toda diligencia. Yo puedo saber cómo Dios quiere que sea, puedo estar trabajando para aquello, pero puedo estar trabajando dando el mínimo. O sea, cuando estoy, ¿cierto?, en una empresa, hay dos tipos de, ¿cómo se llama?, de trabajadores, ¿no? Los que hacen lo que tienen que hacer y los que hacen lo mínimo que tienen que hacer. Cuando el jefe está mirando, se ponen a trabajar. Cuando el jefe no está, van a la vuelta a la rueda. Si pasa algo, dicen hay que esperar al jefe para que lo solucione. Si el jefe no llega en 2 horas, no hacen nada en 2 horas. En cambio, hay otros que son más proactivos, ¿cierto? Oye, esta cuestión es simple, ¿cierto? Hay un problema, todo lo demás, hagamos esto porque es lo lógico. Si en lo natural ese tipo de personas asciende, ¿cuánto más creen que en el reino de Dios?
Entonces muchas veces nosotros sabemos a dónde vamos, pero hacemos lo mínimo. Por eso que la Biblia nos exhorta a ser diligentes. Cuando estamos ocupando toda diligencia por estar haciendo lo que Dios quiere que seamos, entonces recién vamos a crecer. Nos vamos a poder mantener en un equilibrio espiritual y emocional. Amén. O poder sobrellevar los desequilibrios que nos toca vivir. Porque nadie está ajeno, hermano, de tener colapsos. Eso es parte natural de la vida. Yo creo que se encaja en lo que dice Jesús cuando dice en el mundo tendréis aflicción. Vamos a pasar amargura, vamos a pasar crisis, vamos a pasar angustia, y eso es parte de la vida, porque estamos viviendo en un mundo que lleva a la gente a vivir así. Chile es uno de los países que tiene más enfermedades psiquiátricas en el mundo, y nosotros creemos que estamos ajenos a eso. Hay estudios que dicen de que el pastorado es uno de los trabajos que provoca más depresión en la gente que lo practica. Entonces, no estamos ajenos a eso. Por eso, si usted está pasando una crisis, no se sienta culpable, sino que abordémosla según el propósito hacia donde Dios nos quiere llevar. Si hay que pedir perdón por algo, pidamos perdón, pero Dios no nos quiere condenar. Me fallaste, te amargaste, te enfermaste. Es como se llama, como si Dios dijera, te enfermaste del brazo. ¿Cómo se te ocurre? Tienes tendinitis, ¿cierto? Y lo mismo pasa con nuestras, ¿cómo se llama? Emociones. Como si Dios nos dijera, te enfermaste, ya, chao, no te quiero más. Ilógico, ¿cierto? Si yo tengo una tendinitis, voy al médico, ¿cierto? Que me sanen, que me cure, tengo que hacer lo que tengo que hacer y sigo adelante. Lo mismo también con nuestro corazón. Amén. Ahora sí vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias por poder estar reunidos. Te bendigo, bendigo a mis hermanos, Señor, bendigo esta casa, a cada uno de nosotros. Señor, tú dijiste en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ayúdanos a tener esa confianza que tú has vencido, Señor. Has vencido la depresión, has vencido la amargura, has vencido la angustia, has vencido la soledad, has vencido la enfermedad física, has vencido la incertidumbre, las crisis financieras, las crisis emocionales. Tú has vencido todo. Ayúdanos a entender, así como tú, Jesús, a entender que debemos tener y debemos trabajar en ser hombres y mujeres con una determinación diligente, férrea, un compromiso, un pacto de hacer tu voluntad en cada aspecto de nuestra vida, en nuestras reacciones, en lo que hacemos, en lo que decidimos, principalmente las cosas que son más importantes en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Ayúdanos a tener una determinación, a entender que debemos trabajar por ser hombres y mujeres con determinación, con diligencia, en hacer tu perfecta voluntad. Abre nuestro corazón. En el nombre de Jesús, yo reprendo todo espíritu de amargura, de depresión, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo espíritu que trastorna nuestras emociones, nuestra angustia, todo espíritu de temor, en el nombre de Jesús. Cancelo toda obra, todo derecho legal que tenga sobre nuestros sentimientos, sobre nuestra mente, todo espíritu de frustración, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te ruego, Señor, que obres sanidad en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra salud física, en nuestros sueños, en nuestro dormir, en nuestros sentimientos, para que podamos perdonar, para que podamos pedir perdón, para que podamos ser sanos físicamente también de las dolencias que nos afligen, Señor. Obra en nuestras vidas, Señor, te lo rogamos, Padre. Te rogamos que tenga misericordia de nosotros, que en los sentimientos donde sentimos que viajamos sin rumbo, que todo nos sale mal, que toda puerta se cierra, que estamos cansados física o emocionalmente. Señor, que tú nos des fuerza para tener la determinación, para poder lograr estar en la paz de que estamos haciendo lo que tú quieres que hagamos. Te ruego que saques toda culpa, Señor, porque tú no nos vienes a culpar,
Si hay algo de lo que nos tengamos que arrepentir, que seamos hombres y mujeres valientes, que nos arrepintamos, admitamos nuestro error y sigamos adelante. No nos quedemos en la culpa, sino que creamos en tu gracia y en tu amor. Llénanos de fe, Señor. En el nombre de Jesús, te doy la gloria y la honra, Señor Jesucristo. Gracias por ser el hombre que eres, por tu determinación a hacer la voluntad de Dios, por cómo enfrentaste la soledad, porque es el ejemplo que tenemos para poder enfrentar. Ayúdanos a ser más como tú, Señor Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amado.